Del libro que ha escrito María del Olmo Ibáñez, Perpendiculares y Paralelos, un libro sobre Tomás Pollán y Javier Sadaba. Muchas gracias a todos por venir aquí, por lo que puedo ver, intuir y conozco. Ya sé que todos muchos son amigos, conocidos, etcétera, etcétera, de la autora o de los homenajeados, de manera que bueno, esto va a ser una especie de aquelarre común sobre estos dos señores que tenemos aquí sentados. La presentación que voy a hacer yo, que no va a ser muy amplia, eso espero, va a ser en 3 puntos. En primer lugar voy a presentar a la autora, después brevemente a Javier y a Tomás, aunque son conocidos por todos ustedes, y finalmente lo importante, no te preocupes María, que como diría Umbral, venimos a hablar de tu libro y por supuesto que vamos a hablar de tu libro, que es lo importante. María del Olmo es licenciada en Historia, máster en Metodologías Humanísticas en la era digital, doctora en Filosofía y Letras, con una tesis precisamente sobre Javier Sadaba, que obtuvo pues, la mejor nota que se podía obtener en la Universidad de Alicante. Además es miembro del Grupo de Investigación Humanismo Europa de la Universidad de Alicante, 8º premio de ensayo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en 2013, directora actualmente, bueno, ya de hace bastantes años, del Archivo Histórico Provincial de Alicante y muchas más cosas que tampoco es cuestión de nombrar aquí. Yo creo que posiblemente lo más destacado de aquí es esto de que sea directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante. ¿Y por qué lo digo? Pues porque cuando María hace un trabajo, la verdad es que la documentación que tiene y la documentación a la que accede y cómo lo documenta es una cosa realmente extraordinaria y llamativa y que yo no he visto pocas veces, desde luego la he visto, y en el caso concretamente, si tienen oportunidad, que tendrán de leer el libro sobre Tomás Pollán y Javier Sadaba, lo podrán ver, ¿no? La capacidad de documentación que tiene, desde luego, María del Olmo. Y aparte de todo esto, es una persona desde luego muy valiente porque se ha atrevido a escribir una obra sobre 2 autores, sobre 2 filósofos, que la valentía, yo creo, de María va por 2 lados. Por un lado porque, como ustedes seguro que conocen más o menos el ambiente filosófico español de los últimos 30 o 40 años, pues bien sabrán que tanto Javier Sadaba como Tomás Pollán tienen un cierto, vamos a decir, aire de magnetismo, de ir a la contra, de estar siempre un poquito, de ser, permítanme un poquito, ya que estamos así confiadas, de ser un poquito tocapelotas. Y esto, claro, pues acercarse a este tipo de autores que van a la contra y que podríamos decir, no ahora, que es la que se lleva tanto esto de ser antisistema. Yo les podría considerar antisistema casi desde que nacieron, y cuando hablo de qué sistema no hablo del sistema económico, de estas cosas que están tan de moda ahora. Cuando hablo de sistema, el sistema puede ser un departamento de filosofía, las relaciones cotidianas humanas, o el sistema puede ser cualquier otra, digamos, estructura, tangible o intangible, en la que nos movemos los humanos, y ellos, pues desde una perspectiva privilegiada, porque son personas que yo creo que en este caso tienen una cabeza privilegiada, pues han sido, yo creo, desde siempre, en este caso, pues antisistema. Y acercarse a ellos, pues la verdad es que yo creo que no es fácil. De manera que yo, no tanto en mi experiencia personal, que no ha sido del todo mala, sino por otras personas que sé que les conocen, han sido personajes en cierta medida casi temibles. ¿Por qué? Pues porque hay personas que van a la contra, o que pueden ser tocapelotas, pero que son unos, bueno, no tienen mucha sustancia, pero con el rigor, con el criterio que tienen tanto Javier Sadaba como Tomás Pollán, pues claro, les hacía que mucha gente, muchas personas pudieran tener efectivamente sus comentarios, actitudes, críticas, etcétera, etcétera. Por un lado, ese es el primer punto de valentía. El segundo punto de valentía que yo le doy a María es que tanto Javier como Tomás, yo creo que son, digamos, una especie en extinción dentro de la filosofía. Y les digo por qué, pues porque el bagaje cultural que tienen los dos es amplísimo. Yo que conozco a gente que se está, digamos, licenciando, graduando, que se dice ahora, en filosofía en los últimos años, gente que trabaja en filosofía, ni mucho menos tienen el bagaje cultural, la amplitud de miras que tienen tanto Tomás como Javier. Y hablo desde el punto de vista lingüístico, no me refiero al análisis lingüístico, sino también el conocimiento de distintas lenguas que tienen en profundidad. Ya no hablo solamente de lenguas que podemos estar manejando cotidianamente, como por supuesto de griego, de latín, etcétera, etcétera, y de alguna forma un bagaje que, insisto, yo creo que en la filosofía de hoy día
que está muy especializada, que no sé si será vital, inevitable, ni bueno ni malo, no entro en juzgarlo, pero desde luego es algo que se está perdiendo. Y posiblemente, no digo que sean los únicos, pero sí que son de los pocos que quedan de una generación que posiblemente cuando se pierda habrá otra filosofía, otra forma de hacer filosofía, pero que esa capacidad de amplitud de miras y de conocimiento profundo, etcétera, etcétera, pues insisto, son especies desde luego en extinción. De manera que acercarse a ellos con una obra tan amplia como tienen los dos, también me parece desde luego, insisto, una valentía por parte de María. El otro punto que me gustaría tocar sería hablar brevemente sobre ellos, sobre algunos paralelismos, porque como ven ustedes, el libro, que se llama Perpendiculares y Paralelos, pues evidentemente nos da a entender que entre ellos hay ciertos paralelismos y ciertas perpendicularidades. Más allá de las que trata el libro, que son evidentemente perpendicularidades y paralelismos intelectuales, hay que señalar que aparte de los que hay aquí, pues hay otros mucho más banales, desde el interés que puedan tener los dos por el fútbol, ¿no? Javier, que quiso ser jugador del Athletic Club y que no pudo. Tomás, que yo sé que por lo que me han dicho que también desde luego se ha vestido de corto, no sé qué tal lo haría, pero se ha vestido desde luego de corto. El interés que tienen desde luego los dos y que practican, ¿no? por el humor, por cierto cinismo. Luego hay otra cosa que Tomás señala en la presentación que les han dado a ustedes, o la invitación sobre Javier, y es que Javier tiene una opinión sobre las cosas, no dice lo que dicen otros filósofos, sino que tiene una opinión sobre las cosas concretas. Yo creo que ese mojarse, Javier, que lo ha tenido y ha estado presente en la vida cultural española durante las últimas décadas, también la tiene y también es una característica de Tomás, tal vez no sobre a lo mejor temas de vida cotidiana como Javier ha sido, pero sí sobre cuestiones de estética, de antropología, sobre todas aquellas cuestiones que ha tratado Tomás. Desde luego ha tenido una opinión propia, se ha mojado y evidentemente tiene una personalidad propia. También tienen diferencias, no cabe duda, más allá de los planteamientos y las conclusiones que puedan sacar. Saben que Javier pues, ha trabajado mucho en el mundo de la ética, bioética, Tomás su derivada hacia la antropología, etcétera, etcétera. Y antes de hablar del libro, el paralelismo que yo quería también, y las perpendicularidades que quería establecer entre los dos, tienen que ver con sus vidas. Y me explico, digo esto porque esto no lo trata en este caso María, aunque lo conoce mejor que yo. Pero yo creo que es una cosa interesante. Ya saben que desde Diógenes Laercio se sabe que es muy importante conocer la vida de los filósofos para entender también su obra y conceptualizarla. Y en este caso, si vemos aquí una obra intelectual perpendicular y paralela, hay que pensar si también ha habido una vida que pueda haber sido perpendicular o paralela en algunos aspectos. Y les doy algunas notas para que ustedes luego saquen las conclusiones. Javier estuvo pues, en su primera juventud en comillas, durante 4 años, estuvo en el coro, donde por lo visto dice él que no hacía mal determinada voz. Pasó luego a Salamanca, a Roma, durante varios años, a Alemania, donde estuvo en Tübingen, estuvo, ya saben, allí en profundidad, en una relación muy intensa con Tugendhat. Para él lo más importante no es la relación que tuvo con Tugendhat, sino que allí conoció desde luego a su querida Elena. Y luego después, pues regresa otra vez a España, concretamente a Madrid. En el caso de Javier, de Tomás, también en su primera o tierna juventud empieza, en comillas, por lo que sé, que son, ya digo, lo que he podido más o menos averiguar, después de comillas, al igual que Javier pasa a Roma, en comillas decirle... Y en el coro. Es lo que va a decir, también está en el coro, lo que pasa es que unos años más joven no llegan a cantar, me parece, en el mismo coro, pero también está en el coro, con distintas voces. Los dos tienen una afición tremenda por la música, Javier más posiblemente por la música que depende de la voz humana, porque para él es el mejor instrumento, y Tomás, pues una música que tiene que ver más con la instrumentalidad, etc. En todo caso, de comillas también va a Roma, no coincide con él, pero va a Roma, también va a Alemania, a Tübingen también. Me parece que en este caso pues, tuvo una relación, entre otras personas, por ejemplo, de otros pensadores, con Ranner, a lo mejor no con Tugendhat, pero que dice que también tuvo allí de luego una aprendizaje importante. Para Tomás el paso después, que creo que fue ir a Francia, y ya saben que es uno de los personajes que estuvo más cerca de Levi Strauss y que tuvo en este caso una relación más intensa intelectual, un discípulo directo de él, pues fue determinante en su vida, en este caso, igual que para Javier en Alemania fue con Tugendhat, y luego llega a Madrid. De manera que a finales de los 60, principios de los 70, sin conocerse, los dos se sitúan en Madrid, como pueden ver ustedes, con un cierto paralelismo en sus vidas. En Madrid, creo que es en 1970 aproximadamente, se conocen, pues a través del mundo intelectual de Madrid entonces. Javier estaba ya en la Universidad Autónoma, en el departamento de Carlos París, y ya saben ustedes, o algunos de ustedes,
que Julio Rodríguez, el ministro franquista, cierra el departamento de Carlos París y se tienen que ir de la universidad, pues entre otros Javier Sadava, junto con Muguerza, Sabater, pues algunos otros profesores que había entonces. Todavía, aunque estaba, ya digo, que en el ambiente universitario, como era un poquito más joven, Tomás, todavía no estaba en el departamento Tomás. Javier, fíjense, es una cosa que alguna vez me ha contado él, entonces, como le prohíben dar clase en España, y la Universidad de Comillas dependía de Roma, le da trabajo y puede de alguna forma mantener a su familia, puede comer gracias a que, comillas, le da trabajo para dar clases de lógica, cosa que ya digo que en España pues le tenía prohibido, pero como dependía de Roma pues pudo trabajar ahí. Se va a Colombia gracias a una beca y hablando de paralelismos, aquí insisto, para Javier la relación entonces con Tomás ya era muy importante. Y cuenta una cosa también, una anécdota que me ha contado alguna vez Javier, de estas cosas que vas pillando, que cuando él estaba en Colombia con Elena, yo no sé si se había nacido ya Igor, dice que uno de los momentos más... Uno de los mejores momentos dice que era cuando recibía esa postal que venía de Tomás, que era de lo más agradable, que era un respaldo a él, era un respaldo a su exilio. No porque fuera un exilio, porque estaba con una beca aprendiendo una barbaridad, estaba allí, había conocido a Frater Mora, es decir, que fue una experiencia extraordinaria para Javier, pero no dejaba de ser, de alguna forma, estar en otro país, de alguna forma casi expulsado en este caso, pues de España. Y me acuerdo que me hace gracia alguna vez que decía que cerraba un poquito las postales casi siempre con una interrogación o con una cuestión, si Chomsky o Quine, un poco por unas discusiones estas que tienen intelectuales ellos, pues entre el innatismo y el empirismo, y una discusión que se quedó abierta por lo visto antes de irse, ¿no? Esas postales que le ataban un poco a España, a Javier y a Elena, pues a raíz de Tomás. Y otra cosa que ha dicho siempre también Javier es que para su vuelta luego después a Madrid, a España, desde luego la actitud de algunos, no tantos, pero de algunos fue importante, de Carlos París, pero sobre todo dice que Tomás fue una de las personas que más remó, que más impulsó y que más hizo, desde luego, para que pudieran luego volver también a Madrid y que pudieran volver a ser admitidos en la universidad. Bueno, luego después yo creo que han compartido como 30 o 30 y tantos años en la universidad. Yo me imagino que en la vida de un departamento de una universidad, o son distintos departamentos, en esos paralelismos que han tenido los dos, pues habrán tenido acercamientos, diferencias, momentos incluso de enfado, de discusiones, de otras veces imagino pues también de pasar momentos de extraordinaria diversión. Habrán pasado de todo, ¿no? Porque han sido muchos años, pero hay habido desde luego pues una vida intelectual de mutua influencia. Y ya acabando un poquito esos paralelismos y perpendicularidades en la vida de los dos personajes en los cuales se ha centrado María, señalar que también yo creo que sobre sus mayores en la filosofía española también ha habido una influencia para los dos. No sé si tanto intelectual, porque yo creo que desde el punto de vista intelectual los dos han posiblemente absorbido más de otros autores extranjeros, pero no hay que olvidar que en su vida, tanto Carlos París como Aranguren, cuando eran muy jóvenes, estaban empezando Gustavo Bueno, o Muguerza o Garrido, fueron para los dos importantes, y luego esa generación que se decía en los años 70 de jóvenes filósofos, que hoy día son un poquito menos jóvenes, y que nos cuesta identificar una generación posterior de gente que haya aportado algo a la filosofía. Las cosas, desde luego, son, yo creo, en cierta medida así. Pues esa generación de jóvenes filósofos también fue para los dos muy enriquecedora, y para los dos han compartido con ellos, han discutido, pues ya sabemos, con Mosterín, con Sabater, con Eugenio Trías, con Albiach, con Carlos Díaz, con muchos otros compañeros que también han establecido pues, paralelismos y perpendicularidades. Esto, ya digo, para entender un poquito y situar el libro de María, extraordinario, y que más allá de una vida intelectual con coincidencias y también, por supuesto, con diferencias, pues evidentemente hay detrás vidas que también han tenido coincidencias y diferencias. En cuanto al libro, pues ya les decía que me parece muy valiente la apuesta de María por la complejidad de los dos autores, y luego la amplitud que decíamos de vidas, y luego la densidad de su obra. Claro, aquí podemos pensar, ¿qué es más difícil? ¿Atrapar a Javier, que ha escrito una barbaridad de libros y de artículos, e intentar sintetizar eso? ¿O a Tomás, que aunque tiene una vida y una producción intelectual tremenda, sin embargo, no le ha apetecido, no ha querido, o no sé qué, escribir mucho ni exponerse mucho, ¿no? Mientras que Javier, de alguna manera, muchas veces ha buscado la confrontación de ideas, pues Tomás ha tenido otra vida intelectual diferente, ¿no? No sé qué es más difícil, pero desde luego es un esfuerzo para la autora. Ya no solamente
sintetizar temas, sino buscar los puntos que puede haber en común y las diferencias que puede haber entre ellos. Desde luego me parece un esfuerzo tremendo por su parte. Está desde luego muy bien escrito, podrán ver intercalado en el libro pues partes desde luego escritas por la misma María, como algunos fragmentos del pensamiento de los dos filósofos, con profundidad, pues como la obra de los dos, y luego es un libro muy oportuno, porque aquí ya vale de que solamente se homenaje, pues no sé, pues a Ortega, a Zubiri, pero detrás de algunos grandes pensadores, o de algunos pensadores que ha habido, hay más vida detrás de ellos, y sobre todo sobre temas y cuestiones, como podrán ver en el libro, muy especiales, porque está muy bien hablar de filosofía política o de cuestiones muy manidas, de las cuestiones sobre lo que es el ser, pero como podrán ver, los autores, que en este caso sobre los que versa el libro, tratan sobre temas que no están muy de moda muchas veces en filosofía, pero que son muy importantes para todos nosotros. Ya les brevemente, simplemente les nombro los capítulos para que vean, no voy a meterme en la obra en intensidad, porque lo importante es que hablen y participen ahora los autores y sobre todo María. La religión de mitos y monstruos, no voy a para mí el libro va en cuanto a dificultad y profundidad para entenderlo, por lo menos para los que no somos expertos en la materia. Los capítulos 3 y 4 para mí son los mejores. El límite y el misterio, hablar de lo que son los límites desde muchos puntos de vista. El lenguaje, aquí hace un esfuerzo tremendo María, porque, claro, lo que ha sido el lenguaje para los dos filósofos y encontrar las relaciones ya es difícil, pero luego además hay una mezcla aquí que no es a dos autores, sino que este capítulo es una especie de diálogo entre cuatro autores, porque es un diálogo entre Wittgenstein, entre Nietzsche, Javier y Tomás, con la interpretación de cada uno, con los puntos en común, con las diferencias. Es un capítulo que a mí me parece extraordinario, probablemente el mejor y el más difícil desde luego de leer, hay que revisarlo varias veces para entenderlo bien. Y luego ya baja un poquito de intensidad y ya permite una lectura un poquito más sosegada, historia y nacionalismo, una estética ética, una forma de estar en el mundo, y luego, bueno, pues como podrán ver, para lo poco que ha producido nuestro admirado Tomás, pues podrán ver en la bibliografía el esfuerzo que ha hecho María para poder extraer algo de lo que públicamente ha dicho Tomás. El libro de Perpendiculares y Paralelos, yo habría que decir que aquí yo creo que realmente el personaje central yo creo que es Tomás y el perpendicular es Javier. Yo no sé si esto lo ha hecho a propósito de alguna forma en María, pues porque es consciente de que Javier pues tiene mucha más obra, tiene mucho más hecho, mucho más escrito, y ha querido de alguna forma pues centrar más el balón en Tomás y de alguna forma dejarle a Javier para que vaya puntillando y dando su opinión respecto a las cosas y a los temas que iba tocando Tomás. Y ya con esto no quiero alargarme más, bastante ya me he alargado. Simplemente recomendarles, ya les digo, pues si no lo han podido leer, no lo han podido tener en sus manos, que lo compren y que lo lean, porque el libro es, ya les digo, de una calidad y de una originalidad extraordinaria. Y ya con esto le paso en primer lugar la palabra a la autora, María del Olmo, y luego después pues intervendrán Javier y Tomás, o Tomás y Javier, en la medida que a ellos les parezca, y diciendo también lo que ellos consideren y lo que les parezca. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Benjamín, ya tengo para escribir un segundo volumen, todas las pistas que me has dado. Bueno, te quiero dar las gracias a ti también, porque la verdad es que viniendo del tren pensaba lo curiosa que es la vida, cómo nos ha juntado en determinadas situaciones importantes en mi vida, compartirlas contigo, y me hacía especial ilusión que tú lo presentaras. Quiero decir que Benjamín reúne además una condición que yo admiro muchísimo, que es la del médico humanista. Y lo admiro a él muchísimo por todos los esfuerzos que está haciendo. Es ya un filósofo y estoy contentísima de que haya sido él el que me haya presentado. Luego quiero dar las gracias también a Tomás y a Javier por acompañarme. También me acompañaron en la tesis y la verdad es que para mí es un privilegio enorme. Cuando pensé en la presentación, pues pensé que yo lo utilizo en el libro, un texto de María Zambrano que me gusta mucho, porque se escribe en el último capítulo. Y ella habla un poco de que, ¿por qué se escribe? Porque la verdad se dice mejor en el espacio íntimo del escritor, porque lo que no se puede decir con palabras se dice mejor escribiendo, porque las cosas importantes de la vida se dicen mejor escribiendo. Bueno, todo esto lo digo porque para mí es importante este acto, es también, la verdad, que por mi parte quiere ser un homenaje a ellos dos. Y entonces, en la intimidad del escritor y el papel, he hecho un pequeño texto que lo voy a leer, si no les importa.
Cuando me planteé la presentación de este libro, pensé que más que contar el libro y estropear así la lectura a sus posibles lectores, debía explicar el origen y el motivo del mismo. Para ello, se hacía necesario hablar de mi percepción intelectual de los dos pensadores que son sujetos de este estudio con cierto orden cronológico. Empiezo por Javier Sadava. Me volví a encontrar con Javier Sadava hace un... En 2 semanas tenía escritos 40 folios y estaba totalmente seducida por el tema. Me encontraba dándole entonces vueltas a retomar el asunto de la tesis doctoral y pensé que iba a disfrutar tanto trabajando sobre el pensamiento y la obra de Sadava que no había tiempo no fuera a tratar y me embarqué en esta tesis. La tesis lleva por título El universo Sadava, Javier Sadava ante el espejo o el otro Sadava. Es un título que habla evidente de que en Sadava había un universo reflexivo personal, a la vez que él hablaba del universo que habitamos en el sentido de que lo ha tocado todo y todo le ha interesado. Pollán, en el programa No solo luego justo dedicado a Sadava, lo define con inteligentísima, acertada y precisa definición como el filósofo topógrafo de la realidad. Sadava describe, amplia y certeramente nuestro mundo, al tiempo que tiene intuiciones poderosas y clarividencia, por llamarlas de algún modo, sobre nuestra realidad compartida que nos producen un cuestionamiento personal profundo. Me gustaría destacar precisamente algunos rasgos del pensamiento de Sadava que me atraparon y que creo que tienen que ver con lo que él llama, con plena conciencia, el corazón del mundo. Su obra está atravesada por la lucha encarnizada contra el sufrimiento. Es consciente y defiende que la felicidad es un imperativo vital. Por último, la mirada de ambos pensadores se me mostraron como pensamientos muy singulares y poderosos en el panorama actual del pensamiento español. Descubrí que su relación era muy larga y que en la parte intelectual de esa fecunda amistad, sus pensamientos habían ido creciendo, madurando o diversificándose también en el espacio de diálogo permanente que ha mantenido a lo largo de los años. Sin embargo, hubo un momento crucial en mi relación con ellos que quiero relatar. Ciertos problemas que nos acucian en el momento actual. El último capítulo, Una forma de estar en el mundo, trata de lo que considero que es su forma personal, comprometida y coherente de estar en el mundo, y que reconstruyo en torno al trabajo de Pollán sobre Sánchez Ferlosio y la pasión del conocimiento. Sánchez Ferlosio es el espejo donde los descubro reflejados a ambos. Esta pasión no busca domesticar la realidad, busca descubrirla y asombrarse ante ella. Busca también respetar la alteridad y adoptar una posición comprometida con el mundo en que viven. La pasión por el conocimiento los constituye a los dos esencialmente. Es un conocimiento que no pretende adentrarse en líneas de investigación calificadas como prioritarias o subvencionadas. Es sencilla e inmensamente la pasión por conocer. Hace unos años leí un libro que me dio luz para identificar esta pasión. La literatura rusa dibuja como ninguna otra el alma y el drama humanos. Dentro de ella hay un escritor, Goncharov, con un libro escrito en 1859, Oblomo, en el que describe perfecta y minuciosamente esta pasión, aunque el autor la personaliza sorprendentemente en una mujer, Olga. Mientras que Flaubert en 1856 con su Madame Bovary y Tolstoy en 1875 con su Ana Karenina solo acertaban a describirnos mujeres extinguidas, terriblemente desgraciadas y desencantadas de sus vidas, en Oblomo, la pecadora de la fruta del árbol de la ciencia, del bien y del mal, era Olga. Seguro que por eso me impactó el libro. Será su marido Andrei quien explique de modo sublime qué es lo que sucede. Es el fuego de Prometeo. Ese fuego que es insensible a una vida feliz, porque sigue quemando indiferente a cómo sea la vida y mientras se viva. Esa pasión del fuego de Prometeo que descubro en ellos, aguijón que siento humildemente que comparto, me atrae profundamente, al tiempo que tengo la certeza empírica de que van a saciar una parte importante de mi sed y de que me van a indicar el camino para ir encontrando los mejores manantiales. Concluyo formulando el deseo de que este libro se transforme en una invitación a conocer a Tomás Pollán y a Javier Sadava y contribuya en alguna pequeña medida a preservar para el futuro dos importantes reflexiones del pensamiento español del siglo XXI, entrelazadas y fecundas. Muchas cosas, o mucho, más que muchas, mucho,
en algo muy, no sé, de una manera muy sucinta. Algo que está muy dentro de todo lo que dice, por cierto, Tomás Poján, y con mucha razón, no solo Tomás Poján, pero me parece que es una de las manifestaciones típicas de lo que es un pensamiento que verdaderamente, bueno, pues incite, tenga chispa y vaya más allá de lo que es lo más inmediato. Y yo primero quiero, creo que vamos por honestidad, por honradez, darle muchísimas gracias, pero muchas, a María. A María la conocí hace muchos años, pero de una manera muy casual. Era muy jovencita, ahora sigue siendo joven, pero bueno, de cualquier forma era más todavía. Con 7 años, por ahí. Había hecho la primera comunión. Entonces, y la verdad es que después, cuando volvimos a reencontrarnos, yo creo que ya cometí un error, que fue hacer una tesis sobre mí. Pero además, eso está muy mal, porque a uno le pasa que hace un póstumo, está en el Museo de Cera, una cosa así. Pero la verdad es que fue una tesis muy buena, no por la materia que era yo, sino porque la hizo muy bien, ¿no? Y bueno, todo lo que ha hecho desde entonces me parece que ha sido siempre una muy buena amiga. En muchas cosas me ha ayudado. Y yo no tengo más que volver a decirle mi agradecimiento y mi reconocimiento. Yo no voy a entrar en la historia, que es reconocerse en el otro, etcétera, etcétera. Que ha dado mucha literatura, a veces muy vacía dentro de la filosofía, sino reconocer el mérito. Es decir, bueno, llamar a las cosas por su nombre, abrirse a aquello que realmente ha sucedido. Lo que ha sucedido es que ella ha estudiado, ha trabajado, se ha esforzado, ha rastreado, ha hecho aquello que decía de Nietzsche, ¿no? Bueno, pues es un palincesto, o sea, ver que las cosas, bueno, pues resplandezcan o no, pero por sí mismas, ¿no? Y eso yo creo que es un mérito extraordinario. Y el libro creo que es un buen libro, que es un libro además hecho muy bien escrito, exceptuando 3 cosas. O alguna pega puede ponerte, ¿no? Que bueno, es el tema del lenguaje, después dirá algunas cosas al respecto, complicado, etcétera, y bueno, pues qué es lo que hay que mantener, no mantener, qué es lo nuevo, qué es lo viejo, qué es lo gastado. A mí hay palabras que no me gustan. Y hay 3, me gusta mucho cómo ha escrito el libro, pero hay 3 que no me gustan. ¿Qué voy a hacer? Una es periplo, es que ahora dicen mucho los políticos, bueno, pues periplo, no. Otra era, a ver si me acuerdo, andadura, pues andadura, no. Que por cierto también lo dice mi sobrina. Bueno. Y otra es problemática, pues tampoco, no. Yo, por cierto, lo de problemática y matemática, tengo una discusión con un amigo común, un gran lógico, muy inteligente, y él me dice, ¿y por qué no puedo poner problemático? Y digo, porque suena mal. Es una cuestión de estética, ¿no? Una cuestión de estética. Bueno, pues, las apunto. pero en cualquier caso me parece, bueno, y podría seguir diciendo cosas a favor de María, que son muchas, pero bueno, ella ya ha explicado el libro, yo no puedo decir que se lea, si se quiere, gozar más de lo que ha escrito María, desde luego de mí. Después de Benja, yo a Benjamín le estimo muchísimo. Y lo que se ha dicho aquí es cierto, ¿no? A mí me parece que tiene, cuando él sabe hacer lo que tiene que hacer un buen médico, curar y cuidar. Y lo sabe hacer muy bien. Y al mismo tiempo es filósofo. Y ha sido filósofo en muy poco tiempo, independientemente de que todo el mundo es filósofo y esas cosas. Él se ha licenciado ya prácticamente en filosofía y me parece que bueno, es una persona extraordinariamente interesante y ojalá se dedicara, sin dejar la praxis clínica, que es fundamental, ¿no? El clínicos, que decía ya Hipócrates, de acercarse a la cama, ¿no? Cosa que suelen hacer cada vez menos muchos médicos que tienen por otro lado cierto renombre, y pues que se dedica a la filosofía, porque tiene una enorme capacidad, a mi modo de ver, para la actividad filosófica. La filosofía no es algo al lado de la ciencia, sino que es una actividad pues, aclaratoria, fundamentalmente aclaratoria de las cosas, ¿no? Bueno, yo, aparte de decir esto, me parece excelente lo que ha hecho María y lo que ha dicho, y yo lo agradezco y lo reconozco. Sí quiero decir 2 palabras, porque el libro tiene mucho más, afortunadamente, de Tomás que mío. Primero, yo no tengo ninguna preocupación ahora por Tomás. Por cierto, para mí Tomás es un gran amigo. Primero hablar de la amistad. En este momento lo dejo fuera. No porque sea poco importante, la amistad es importantísima, pero yo no quiero hablar de la amistad ahora. Con Tomás. Quiero decir algo que lo he dicho en otras ocasiones, pero lo aprovecho. A mí me importa en este momento, y dejando de lado entre paréntesis la amistad, lo que he aprendido y aprendido de Tomás. Y decir de alguien que he aprendido es de las cosas más importantes. Y he aprendido intelectualmente, se puede aprender muchas cosas, de los gestos, del modelo de vida. No, yo estoy hablando ahora que intelectualmente he aprendido. Y quiero dejarlo claro.
Y afortunadamente el libro ilumina sobre ciertas cosas que yo incluso, como Tomás se pone en la otra esquina muchas veces para ver las cosas, bueno, pues el libro te lleva a esa esquina desde la cual uno puede después mirar y enterarse de más cosas. De la misma manera que las ramas del pensamiento de Tomás encuentran el tronco en el libro de María. Y eso me parece que es una cosa importante, al menos para mí. Al menos para mí. Bueno, yo eso he dicho, al respecto de lo por ejemplo, de escribir más o menos. Se puede escribir mucho y decir tonterías. Yo tengo muchos libros, probablemente he dicho cantidad de chorradas, ¿no? Pero ahora, en cualquier caso, hombre, es que los canales de comunicación son muchos. El lenguaje, por cierto, hay una cosa, algo del lenguaje que a mí siempre me maravilla, ¿no? Y además, últimamente, como estoy metido en cosas estas, en función de los intereses que tengo por las neurociencias, es increíble un mecanismo tan extraordinariamente eficaz como el lenguaje. Decimos, parece, como 180 palabras al minuto de media. Utilizamos como decenas de miles y no nos confundimos. Bueno, sí, podemos ser más torpes, pero realmente nos confundimos. Ahora bien, después el lenguaje nos mete en ficciones, nos mete en confusiones, creamos una cantidad de entidades inexistentes, absolutamente, bueno, que después son fetiches, que nos dominan, que nos alienan, ¿no? Y después una cosa muy importante, y es que el lenguaje pues, tendrá 60.000, 70.000 años, los que sean, ¿no? ¿Y de dónde viene? Bueno, después tiene dos tantas cosas respecto a dónde viene, ¿no? Pero, ya dónde va. Pero la escritura tiene pues 5.000, 6.000, más o menos, ¿no? Es una cosa que Tomás sabe mucho mejor que yo, dónde podríamos colocar el nacimiento de la escritura, dentro de las posibilidades que se tiene de ese paso de la no escritura a la escritura, ¿no? Claro, es que hay una diferencia enorme. De ahí, por ejemplo, un tema bien interesante. Por ejemplo, nos confundimos muy poco hablando, en el sentido sintáctico de la palabra, pero sin embargo después nos confundimos mucho escribiendo en la lectura. Lógico. Lógico, y tiene razón George, que es que, bueno, ya es que el cerebro tiene una parte o varias partes, porque el cerebro es global, en donde está insertado lo que es precisamente el lenguaje, la lectura y la escritura, no, o por lo menos, porque son muy recientes. De ahí que leernos lo mismo que hablar, ¿no? Y uno puede tener canales, y yo, las veces que he hablado, he oído hablar a Tomás, me han parecido mucho más interesantes que todo aquello que muchas veces puede encontrar uno en un tratado manual, o no sé, un libro, pues que esté en función de la moda, en función del momento, en función de lo que sea, ¿no? O en función de los intereses no siempre muy limpios de los editores, puesto que hay un editor amigo, pues que lo oiga, ¿no? Entonces, bueno, que lo digo con cariño, Alejandro. Bueno, entonces, una vez dicho eso sí, bueno, muy rápido porque yo he dicho que iba a ser breve, pues no quiero enrollarlo, ¿no? A mí hay una cuestión que yo creo que Tomás en esto ha sido siempre, hombre, yo, en fin, muchos contenidos con que coincidimos, pero después, naturalmente, cada uno tiene, yo creo que Tomás es un poco más in se, yo in alio, también eso es latín. Y es que yo creo que tiene un pensamiento más, digamos, directamente más puro. Y yo, bueno, siempre he mirado cómo se puede aplicar, cómo se puede, no sé, estar más en contacto con la vida de todos los días, con la vida cotidiana. Me parece que es uno de los aspectos que ya, por lo menos indirectamente lo ha dicho María. Pero lo del lenguaje a mí me parece bien importante hasta qué punto el lenguaje nos engaña de una manera realmente espectacular, ¿no? Y crea, por ejemplo, esas identidades absurdas. Cuando se habla de identidad como algo, bueno, pues como algo grueso, si la identidad es vacía, lo más idéntico es la lógica, P implica P, o P es igual a P, o 2 y 2 son 4, la identidad es vacía, o la ontológica, Javier es igual a mí, a yo, pues, no dice nada, no, la cucaracha es una cucaracha. Las entidades morales, bueno, habría que buscar a ver qué es eso de la identidad moral, es, bueno, un ser o un ideal, no digamos ya las llamadas nacionales, estatales o terráqueas. Yo a veces pienso que si en este momento hubiera una real guerra de los mundos, pues habría un nacionalismo terráqueo, ¿no? Eso llama nacionalismo. Yo desde luego me pasaba el enemigo, tal como están las cosas. Entonces, bueno, primero, esas identidades o las generalidades. Hay una frase de Wittgenstein que es The Craving for Generality. Esa es que es muy cómodo. ¿Cómo descansamos? Bueno, como todos, no.
Haría falta una lógica muy difícil, por cierto, muy poco desarrollada después, la lógica florativa. Pues envía usted casi todo, la mayor parte de las veces, pero como los cuantificadores lógicos no dejan eso, hacemos siempre generalidades y generalidades y generalidades. Yo, como yo voy a hablar del libro, que diría el otro, ¿no? Entonces, bueno, después, el tema del lenguaje, la música es anterior al lenguaje. Bueno, pues de dónde viene la música es otro tema precioso, ¿no? Darwin, por cierto, decía que viene de la... Hay cosas bien interesantes, Tomás, pero yo estoy hablando de Darwin. Decía que la lógica viene, la música viene del canto de los pájaros, ¿no? Otros dirían del grito, de guerra, a la risa. Es decir, hay un mundo ahí sumamente interesante, ¿no? Y además pues, está muy cerca, ¿no? Dentro del núcleo de la antropología, ¿no? Y viene, pero yo también añadiría una cosa, decía el músico Hoffman, que la música va más allá de donde llega el lenguaje. Me parece espléndido eso, ¿no? Y ahí hay un problema que plantea Nietzsche, que lo recoge muy bien Tomás, que es, bueno, si el lenguaje está tan gastado, el lenguaje está tan convencional, el lenguaje está como jantigante en manos del poder, con mayúscula, hagamos un nuevo lenguaje, si es posible. Porque es muy difícil desde un lenguaje hacer un nuevo lenguaje. Y es muy difícil no volver a caer en el viejo lenguaje. Yo, si pudiera decir así, en plan amigo, que me gustaría, aparte de hacer como los cínicos y nada contra, ¿no? Pues una de las cosas que me parecería importante en el lenguaje es más humor, y más chistes, iconoclastas, y reírse, cosa que decía Nietzsche, es que lo ridículo es eso, pero reírse, bueno, pues si es ridículo, ríase usted de ello, ¿no? Y eso es fundamental. Y mucha más música, la tonalidad a la cual se refiere constantemente Nietzsche, Tomás, la tonalidad y el canto. ¿Por qué no hay más escuelas de música en este país? ¿Por qué no hay más escuelas de canto? Yo en mi querido Euskadi, bueno, pues me da cada vez más pena. Allí se cantaba y mucho, y cantábamos en coro, haciendo con armonía. Cada vez se canta menos. A mí me parece un problema ese, parece una tontería, pero me parece esencial para una manera de hablar, como diría Nietzsche, dice Tomás, con todo el cuerpo, vibrar, que el lenguaje sea una exposición, una manifestación del cuerpo entero, ¿no? Bueno, pero eso hay que cantar. Yo no digo que aquí acabemos ahora en el Santos del Globo cantando la procuramos, pero bueno, y sobre eso más me gustaría, no, me voy a otro día, porque vamos, hay que pasar al vino rápidamente, ¿no? Pero aparte me interesa mucho más lo que diría Tomás. Pero después hay varias cosas que no voy a seguir con este tipo de cosas. Sí hay una cosa que me importa mucho, aunque la toca poco, esa distinción que algunas veces Tomás y yo hablamos de una distinción, bueno, muy kantiana, pero viene de lejos, ¿no? Desde los griegos, entre lo bello y lo sublime, que por cierto lo sublime es sublime, lo que está debajo, lo que es la raíz, no es lo que está, también puede estar más allá, ¿no? Lo bello es la mesura y lo sublime podríamos llamar la desmesura. Tengamos más desmesura. A mí me parece que esto es un país, por ejemplo, con un miedo horroroso. Es un país aterrorizado. Un país que a la gente nos cuesta, por incluir, es automático, salir del círculo de las opciones, de las manifestaciones en la calle, que también hay que hacerlas, sino de lo que uno piensa, de lo que opina, de escuchar. De vez en cuando una cierta desmesura. Desmesura no quiere decir apasionados, no. La pasión no es la pasión, es una actitud humana. Que de desmesura le vendría muy bien a este país. Hay algunas cuestiones que no las vamos a cambiar nunca. Por ejemplo, el odio a la abstracción. Esto es una cosa que yo no sé en este país, ¿por qué? Pero eso está bien. Ahora, un poco más desmesura, ¿no? Un poco más capacidad de ponerse en cuestionamiento, de ver otras cosas. Bueno, y eso enlaza, por cierto, con una cosa que toca muy bien, ¿no? Lo del Exota. Bueno, pues ver otras culturas de una manera, ¿no? Como cruce de culturas, como cruce de posibilidades, como capacidad para no entender aquello que no vamos a entender nunca. No hay traducción radical. Y eso sí, lo que tenemos es tener una capacidad siempre inmensa para acercarnos al lenguaje de otras culturas, aunque sean muy pocas palabras. Para mí esto es una obsesión que además sigo y quiero continuar en ella. Pasa que uno, ya soy muy viejo, pues entonces lo que pasa es que se te olvidan más las cosas. Pero en cualquier caso,
ahí sigo, quería decir alguna cosa más sobre esto, y ya no, voy a acabar. Bueno, y por cierto, las culturas, cuando uno no entiende ciertas cosas y lo aplica a los seres humanos, pues no lo he entendido, pero si no hace mal a nadie, déjelo en paz. Yo, últimamente, quizá por mi situación más especial, más hipersensible, lo que no quiero es metetes. Este es un país de metetes. Todo el puñetero día te están arreglando la vida. Venga, déjeme en paz, hombre. Si le pido un consejo, démelo, pero si no, pero pido, déjeme, no, es que mira, estás por ahí, tienes más sol. Bueno, pues bueno, es que quiero no tener más sol, ¿no? Esta es una de las cosas tremendas que yo creo que nos ocurren, con excesiva frecuencia, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, por cierto, hay unas cosas que saca preciosas, Tomás, de... Yo siempre digo, Segolén, pues Segolén raya, pero es Segalada, ¿no? Segalada, bueno, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues, entonces, pero y es, joder, esos depredadores que son los turistas, ¿no? Que son como el caballo de Atila. Bueno, claro que está, es decir, ahí, bueno, pues hay mucho dinero, metido y no sé cuántos, pero hay que una cultura, bueno, ni a machacarla, ni a ignorarla, ¿no? Y eso empezando por la propia, ni perder lo que es uno, ¿no? Ni despreciar las posibilidades que le ofrecen los otros. Y ya no voy a decir más que otra cosa con la cual acabo, tenía más, pero es obvio que ya metí un rollo que no quería hacerlo. Hay un tema que me parece importantísimo y de una relevancia política, con todo lo que estoy diciendo, que quiero, para mí al menos, siempre que tenga relevancia política, la tenga o no la tenga, pero por lo menos como acuo, quiero decir, de servir, ¿no? Que vaya a cuello, a otra cosa. Y es el tema del dolor. Hay que hacer un análisis muy dichado también. Ya está bien de tomar el dolor como algo redentor, como algo que nos, de una u otra manera, nos hace merecer algo. El dolor es algo que hay que eliminar. El dolor fisiológicamente muy bien estudiado, bastante estudiado, desde los nociceptores hasta las frases del cerebro, bueno, pues unas pasan, otras no pasan, bueno, no. Pero el dolor, que eso además, creo que lo dice Tomás, que está en todas las culturas, es decir, si yo sufro merezco algo, si usted sufre no merece nada. Lo que tiene que hacer es no sufrir. Y hay el cristianismo, que ha sido muy perverso en ese sentido, pero cuidado, va por las venas de todos, laicos y no laicos, y en los partidos políticos de manera especial, de la izquierda. No esté como sufre mucho, como sufre mucho. Otra cosa es que seas altruista, pero seas altruista para que el otro lo sufra, para que goce. Pero no, es que claro, como tengo mucho dolor, bueno, pues a ver si no se lo quitan, ¿no? Y como además yo estoy muy dolorido por el dolor, pues entonces, hombre, esa cosa no es que la alegría sacrificial, ¿no? Que la expone estupendamente Tomás ahí. Bueno, iba a seguir más rollos, pero me callo, como es obvio, porque para que el cuerpo hable, para que hable entero, para que haya ritmo, para que uno diga las menos tonterías posibles, que con la edad uno las va diciendo cada vez más, uno se queda con 2 o 3 certezas, pero lleno de dudas. Bueno, pero para que todo eso sea pues, con más ritmo y tal, ¿qué es lo mejor? Un buen vino, es lo que vamos a tomar después. María en el libro, ¿no? Y parto del subtítulo del libro que, como han dicho ya antes, es perpendiculares y paralelos. Como todos sabéis, las definiciones convencionales de paralelas y perpendiculares es que las paralelas son unas líneas que, por mucho que se prolonguen, nunca se encuentran, o se encuentran en el infinito. Ya se sabe que el infinito es ese expediente o comodín donde ocurre lo que no puede ocurrir y donde se encuentra lo que no se puede encontrar, ¿no? Y las perpendiculares pues son aquellas que forman un ángulo recto y en principio pues van no solo en sentidos sino en direcciones opuestas, ¿no? Entonces la proeza de María consiste en que, en fin, saliendo de los elementos de Euclides, de la geometría euclidiana, consigue que las paralelas se encuentren y que las perpendiculares no vayan en dirección opuesta, sino que vayan en la misma dirección. Y esta es una proeza del tamaño de la de Riemann y Lobachevsky, ¿no? Los de las geometrías no euclídeas. Entonces el problema que me planteo es ¿y cómo ha hecho María esta operación?
bueno, pues ha hecho esta operación, mejor dicho, no ha hecho esta operación rebajando a Javier a mi baja estatura, ¿no? Lo cual sería objetivamente injusto y además está completamente fuera de la intención absolutamente sabadófila de María, ¿no? Entonces lo que hace es encumbrarme a mí en el libro, lo que hace es encumbrarme a mí hasta la estatura de Javier, para lo cual me pinta con un porte y con unos colores que no desmerecen de ese Apolíneo Cisne que es el filósofo de Portugalete. Claro. Esto es efectivamente así, con lo cual implícitamente he dado ya mi opinión sobre Javier, ¿no? Esto por una parte. Entonces esta es la operación de esta maga, ¿no? Es esta maga o bruja, no sé si es magia blanca o magia negra, la que lleva a cabo, hechicera. Bueno, tiene hechizadas a varias personas, ¿sí? Y aquí veo algunas cuantas. Ah, sí. Bueno, mira. Esto quiero indicar que he hecho una operación en la que a mí evidentemente me ennoblece, me engrandece, me concede virtudes y atributos que yo no tengo en absoluto, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, ahora mismo he estado tratando de reconstruir el comienzo del arte poética de Horacio en latín, pero no lo voy a decir en latín, sino voy a hacer una traducción a bote pronto, porque a través de esta operación mágica consigue que nuestros amigos, lo mismo que los amigos a los que se refiere Horacio en estos versos iniciales del arte poética, pues no tengan necesidad de contener la risa al haber hecho estos paralelismos y estas perpendicularidades, ¿no? Dice Horacio, ¿no? En esta traducción hecha a bote pronto, y pueden perdonar, en fin, podría citar por el interés prosódico y rítmico los 4 versos que he podido reconstruir ahora, pero dice lo siguiente, dice: si a un pintor se le antojase unir a una cabeza humana, ustedes fíjense en Javier, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, efectivamente, este perfil apolíneo de senador romano, ¿no? Que al mismo tiempo es expresión es una expresión física de su altura intelectual sin ningún género de duda. Dice: si a un pintor se le antojase unir a una cabeza humana un cuello de caballo y juntándoles miembros de todas las especies de animales los sobrevestiese con plumas de diversas aves, de manera que siendo un hombre hermoso, bueno, Horacio dice una mujer hermosa, pero yo he digado, siendo un hombre hermoso por arriba, rematase monstruosamente en un deforme pez, es decir, yo, cada día más horroroso, más tonto y más viejo, pregunto, amigos míos, ¿podríais contener la risa invitados a ver tal figura compuesta? Bueno, pues sin embargo María ha conseguido que nadie se ría al establecer ese paralelismo y esa perpendicularidad. Es decir, que ha desmentido por una parte la geometría euclídea y por otra parte ha desmentido el arte poética de Horacio. Lo cual me parece una proeza propia de una maga efectiva. Bueno, entonces no quiero continuar, solamente subrayar esta perversa y diligente operación que ha llevado a cabo María, por la que es digna que todos le reconozcamos sus asombrosos poderes mágicos, ¿no? Y para concluir, creo que María, como Benjamín y como Javier, han cometido respecto de mí, y aplicándome un coeficiente de reducción enorme, el mismo error que Borges le reprochaba a un admirador que le declaraba el mejor escritor del mundo, y decía: comete usted un error muy generoso. Muchas gracias, María, por tu error y tu generosidad, y muchas gracias a Benjamín y a Javier.